¿Qué me puede decir acerca, qué nos puede contar acerca de... Bueno, sobre la fundación de los orígenes del rancho, más bien dicho, los primitivos orígenes del rancho, están configurados primero por un puesto de avanzada que creara don Clemente López Osornio en 1777 en la laguna del Taqueño, que así se llamaba primitivamente la Laguna de los Ranchos, que después posteriormente se llamó Laguna de los Ranchos. En ese año, 1777, son los documentos más antiguos que hay sobre la fundación del rancho, donde don Clemente López Osornio también de paso se fue hasta el Paso del Ciajo, donde hoy es el paso digamos el cruce del Ciajo en el río Salado, donde hoy es el paso de, de Rocha, que se llamaba antiguamente, y después el paso de Ponce, pero duraron muy poco porque el asedio de los indios que entraban por ese lugar, porque era un lugar que cuando bajaba el río podían pasar con sus hordas, con sus malones, y atacando hasta los Pagos Magdalena, bueno, incursionaban por aquí, por esta laguna, que era la laguna del Taqueño, y había que pararlos de alguna manera y bueno, no fue posible porque nadie se quería establecer acá con poca población, etcétera, etcétera. Y así que eso fue levantado, duró hasta 1779 más o menos, en que el virrey Vértiz lo envía a don Francisco de Betbecé y Ducó, un comandante de frontera, a hacer un relevamiento de la frontera con el indio, que originalmente estaba sobre el río Salado. Entonces, el virrey Berti pretendía llevar la frontera contra el indio del otro lado del Salado, arrancando como se arrancó de Chascomún en 1779 y llegando hasta la laguna de las Flores, del Carmen de las Flores, pero siempre del otro lado. Bueno, este señor comandante arrancó del fuerte del Sanjón y pasando por la laguna del Vitel y bajando hasta el Paso del Venado, etcétera, etcétera, llegó por Castelli, más bien dicho, a los Altos de Troncoso, que le dicen, pasando el río Salado del otro lado, allá para el lado del Atlántico. De ahí regresó, siempre a partir de ahí, de los Altos de Troncoso, regresa para el lado de las Flores, por los por las estancias que hoy después fueron estancias, los campos de los Anchorenas, la laguna, ¿cómo es que se llama? Bueno, no me voy a acordar ahora, la laguna, bueno, por la laguna de Camarones, las lagunas de Camarones, que fueron los campos de Anchorenas, como decía anteriormente, y de ahí siempre, diríamos así, de a caballo, iba con el comandante Pedro Nicolás Escribano, que fue el fundador de Chascomús, y Nicolás de la Quintana, que era un comandante también de frontera, y con la gente que lo acompañaba, una tropa regular que lo acompañaba en esta eventualidad, ¿no es cierto? Así que ellos llegaron más o menos después por la zona de que hoy es General Belgrano, aparentemente por lo que dice la historia, que tuvieron un lugar que tenía, del río Salado, que tenía altas barrancas, y es por ahí, en esa zona. Y llegaron hasta la laguna del Carmen de las Flores. De ahí regresaron hacia el norte, llegando a la Laguna del Monte. Y de la Laguna del Monte ya de ahí emprendieron el regreso hasta la capital, o sea, en esos años, Buenos Aires, en la época de la colonia, después de haber tenido un periplo de 40 días de, de viaje y recabando todas las informaciones necesarias para llevarle el informe al virrey,
en el cual se determinó que era imposible plantear los fuertes del otro lado del río Salado, por la sencilla razón de que si venía una creciente, la gente que estaba cuidando esos cantones, por, digamos, defendiendo la parte de la colonia en contra de los indios, se quedaban desguarnecidos y no había forma de poderlos socorrer hasta que no bajara, digamos así, la corriente, o sea, las grandes inundaciones que a veces han venido en el río Salado. Por eso que luego de eso se resuelve plantear la línea de Fortini de este lado del Salado. Comenzaron por Chascomús, Monte, Navarro, Luján y Melincue. Algunos eran fuertes, otros fortines. Chascomús fue fuerte, Monte también fue fuerte, y bueno, llegaron en Navarro, no sé si Navarro o otro más allá que Luján, que eran fortines. ¿Por qué? Van a preguntar algunos por qué fuertes o fortines. El fuerte se consideraba fuerte porque había sido planteado por ingenieros, etcétera, etcétera, donde se incorporaba o se instalaba una fuerza de castrense, que eran los blandengues, fuerza castrense instruida, militar, que se componía de soldados blandengues, los cabos, los sargentos, el comandante y hasta un cura, un cura que hacía, diríamos así, componían 104 plazas, y eso era el fuerte. Y eran asalariados, era gente que estaba uniformada y asalariada por el gobierno de ese entonces, que era digamos así, el reinato, ¿no? el virrey. Los fortines eran gente que vivía en la zona y tenían también sus edificaciones, medio parecido a un fuerte, pero era gente voluntaria, que cuando se presentaba algún malón, etcétera, etcétera, acudían a las armas, lo que tenían, pero no tenían uniforme, no eran asalariados. Lo único que el gobierno de ese momento, que era el virrey, como decimos, el virrey Berti, le enviaban algunos avalorios, algunos elementos como pan o galleta o azúcar, etcétera, etcétera, y era el pago que tenían por defender el lugar. Eso eran los fortines. Y entre Chascomús y Monte quedó un espacio muy grande donde las guardias de Monte y de este lado Chascomús tenían que cubrir esta zona, particularmente ambas guardias, para, diríamos, resguardar la entrada de los indios. Pero resulta que los indios, cuando bajaba el río, por la zona del Paso del Siaco, el Paso de Rocha, se metían aquí a esta zona y no podían semejante distancia entre Chascomús y Monte, y de a caballo en esos años, poder socorrer a la gente que tenía sus haciendas y otra cosa, ¿no? Caballadas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando viene BC en 1779 por aquí, no, cuando viene el BC, fundamentalmente, en ese periplo que hizo hasta los Altos de Troncoso y volvió por la laguna del Carmen de las Flores, etcétera, etcétera, emite un mapa, medio rudimentario desde ya. Él era un poco ingeniero también, y ahí aparece un puntito donde en vez de Laguna del Taqueño se comienza a llamar Laguna de los Ranchos. Eso fue en 1779. Bueno, de ahí entonces que se empezó las correspondencias a llamarle Laguna de los Ranchos, y por ahí resolvieron con el
José de Sardén y Francisco de Bessey-Ducot, que eran los que, comandantes de campaña, a darle una información al virrey de que era necesario plantear un fuerte o un fortín aquí en la Laguna de los Ranchos, para que hiciera de sostén de los otros dos fuertes, ¿no es cierto? Montes y Chascomús. A partir de ahí se comienza a hacer, porque en esos años también hacían las cosas bien. En realidad se hacen expedientes donde inclusive mandan al ingeniero Bernardo Lecoq, que digamos así, traza el plano del fortín, o sea, del fuerte más bien dicho. Traza el plano del fuerte y de ahí se comienza a plantearlo, donde un 15, más o menos se llevó un tiempo eso, y allá en el 15 de enero de 1781 es cuando se funda el Fuerte de los Ranchos, que entre paréntesis, primero fue una guardia. ¿Por qué una guardia? Porque tenía 33, como dice el acta de fundación, tenía 33 blandengues y algunos peones y el comandante, que era don ¿cómo es? Paralo, por la duda que te voy a decir bien, no quiero. Ahí está. Sí. El primer comandante que en la fundación, que estuvo Juan José de Sardén, que labra el acta, ¿no es cierto? Queda el comandante don Vicente Cortés, el primer comandante que tiene el fuerte, ¿no es cierto? Designado fuerte, que fue una guardia, porque como decíamos hace un rato, para que fuera un fuerte completo tenía que tener todo 104 plazas, incluyendo el capellán. Un capellán le decían, lógicamente, era un cura, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, después en 1889, creo que fue 1789, es cuando le dan la categoría de fuerte y le complementan las plazas que faltaban y el capellán también, o sea que de ahí empieza a ser fuerte verdaderamente. Pero en el acta que se hace, que está ahí, que yo te entrego casualmente, que la vas a ver, dice Juan José de Sardén, cuando le envía el acta de fundación del fuerte, ese 15 de enero de 1781, hemos limpiado, dice en una parte, el foso del fortín que aquí hubo. Entonces quedó la duda si hubo un fortín, porque entre paréntesis hubo historiadores que dicen que el fortín de los Ranchos fue fundado en 1771. Uno de ellos es Alfredo Vidal, que es un historiador, que dice eso, que el fortín de los Ranchos, que fue fortín al principio, fue fundado en 1771, pero fundamentalmente después uno lee una cosa y después se tiene que como es rectificar, porque vienen otras lecturas, otras informaciones que son las más fehacientes, que quizás el fortín que aquí hubo, que dice que está en un acta que la ha rescatado Alfredo Vidal, sería ese puesto de avanzada que había en 1777 fundado ya en la Laguna del Taqueño todavía, don Clemente López Osornio, porque se planteaba una estancia, por ejemplo, en esos años, se planteaba un fortín o un fuerte, y más o menos tenían la misma característica de edificaciones, todo de paja y barro, etcétera, etcétera, rancherías largas, los ranchos de tropa, etcétera, etcétera, las materas, como es no digo la iglesia, la capilla, todo eso, y bueno, tenía la misma característica, porque
es largo de contarlo, ¿no es cierto? Yo lo tengo escrito. Se hacía con un foso alrededor, hasta se hacía un foso para resguardar el fuerte, el fortín o la estancia, ¿no es cierto? Donde se tenía que llegar tenía 2,5 metros de ancho por lo menos, o 3 metros, y se cavaba hasta donde estaba el agua, hasta los vertientes, que tenía que quedar agua arriba, ¿no es cierto? Entonces era un trabajo de preso, ¿no es cierto? Y dejaban un puente elevadizo, un puente que lo tenían elevado, siempre estaban resguardados por ese perímetro de zanja, ¿no es cierto? Y de ahí, si tenían que combatir contra los indios, combatían de adentro, ya tenían armas de fuego, ¿no? No era tan fácil la cosa, pero yo sinceramente, en una parte dice Alfredo Vidal que toma el nombre de Laguna de los Ranchos porque se encontraban unos ranchos que usados por mercachifles, dice Alfredo Vidal, que comerciaban con los indios, que le vendían, le compraban cueros y todas esas cosas, y lana, todo lo que producían ellos, y se lo trastocaban, se lo trasladaban o lo trocaban, más bien dicho, por azúcar y cobre y algunas otras cosas que ellos traían para hacer un trueque con los indios, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí que habían quedado esos ranchos, según decía Alfredo Vidal, pero nos encontramos después con el puesto de avanzada que crea López Osornio, y que las estancias que López Osornio iba planteando hacia el Pago de la Magdalena, que planteó 2 o 3 estancias, porque ellos eran un poco, diríamos así, eran gente expansionista que le iban quitando tierra a los indios e iban planteando fuertes o fortines, como hicieron después, cuando ya más o menos se afianzaron y llegaron hasta allá el fuerte Independencia de Tandil, etcétera, etcétera, y donde estos fuertes de aquí, esta línea de fuertes y fortines, ya no tenía ninguna razón de ser, pero eso fue ya allá por 1815, 1820, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, a partir de ahí, el origen del pueblo de Rancho, o sea que el fortín subsistió hasta que se plantearon esos fuertes, se fueron avanzando hacia el sur, 30, 40 leguas hacia el sur, haciendo otro planteo de fuertes, pero ya era después de 1810, ¿no es cierto? Y esto ya quedó para que se convirtiera en localidades, en pueblos, ¿no es cierto?, como fue Chascomús, Monte, Rancho. Se quedaban, como es, localidades que se autodeterminaban con sus, digamos, extensiones, sus límites de partidos que tenían, ¿no es cierto?, en aquellos años, hasta que por circunstancias políticas por ahí hicieron de que a muchos partidos, como el partido de Rancho, que tenía 5.000 kilómetros cuadrados, el viejo partido de Rancho, que como es, tenía una extensión muy grande sobre el río Salado y una extensión muy grande sobre el río San Borombón, de 5.000 kilómetros que tenía por muchas razones, o que le anexaron tierras al partido de Chascomús en 1868, y le anexaron tierra cuando formaron el partido de Coronel Bransen en 1875, el partido General Paz, que en 1892 toma el nombre de General Paz por decreto de la provincia, 1892, hasta entonces era partido de Rancho, quedó reducido a 1.197 kilómetros, es decir, 1.200 kilómetros cuadrados de 5.000 y algunas monedas que tenía, quedó en un cuarto más o menos de lo que fue el original partido de Rancho. Es lo que yo estoy escribiendo ahora, solamente en base a lo que me dicta la historia o lo que tengo de lectura. Tendría que ir al archivo de la provincia, geodesia, para poder ampliar algunos datos, pero en realidad yo estoy haciendo un trabajo
a título informativo de avance para que las generaciones de gente más joven que yo, en realidad mucho más joven, yo soy una persona mayor, se preocupen por averiguar todo eso para tener una certeza, ¿no es cierto?, de lo que fue el partido de Rancho. No vamos a entrar en litigio con los partidos vecinos diciendo esto era mío y esto era mío, o esto es mío, me lo llevo. No, 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 nada de eso, pero es bueno saber hasta dónde iba el partido de Rancho, hasta dónde era, qué superficie tenía y por qué no fue reducido a una cuarta parte de lo que era el partido, ¿cierto? Bueno, no sé si... Bien.